Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están todos ustedes? Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad que tengo para compartir con ustedes en este momento la reflexión que les traigo como una historia que he titulado La camioneta blanca. Y el versículo de hoy se encuentra en el Salmo 147, que dice: Señor soberano, mi Salvador, poderoso que me protege en el día de la batalla. El Señor en este momento nos protege de cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo. Bueno, la historia de esta tarde es sobre una joven llamada Débora. Débora vivía sola en una casa. Ella esperaba a su amiga para que cenara, pero en ese momento la amiga se demoraba. La esperaba a las 8 de la noche, pero Débora se fue al segundo piso de su casa y se recostó en su cama y ella comenzó a dormirse. Ella se la cogió el tiempo, ella preparó su cena y ella se durmió. De pronto ella despierta porque la puerta se la tocan, la puerta de la entrada de la casa la tocan. Entonces ella sale a abrir a ver si era la amiga. Cuando ella baja las escaleras, ella siente que hay una mano invisible que la detiene por el estómago. Entonces ella no puede abrir la puerta, no puede dar un paso hacia adelante porque hay algo que la detiene. Total, ella es raro para ella porque ¿quién está ahí deteniéndola? No hay nadie. Y ella mira por la cocina, ella ve como alguien que pasa por el lado de afuera por la casa y se detiene ella a mirar qué es. Entonces ella ve a un hombre enmascarado en la parte de afuera, pero en la casa quedó una ventana abierta. Entonces el susto de ella en este momento es la ventana que da a la sala está abierta y por ahí se podría meter ese hombre. Cuando el hombre da la vuelta por el lado de afuera, ella pasa y cierra la ventana. Y ella nuevamente sube a su cuarto y ahí ella comienza a orar y comienza a mirar por la ventana de su cuarto qué pasa. De pronto, cuando otra vez vuelven a tocar la puerta, ella piensa que es la amiga, pero es que hay un hombre afuera. Entonces ella después mira por la ventana de su cuarto y ella ve una camioneta blanca que se acerca, una camioneta blanca muy grande que no la había visto en el pueblo y entonces ella comienza a preocuparse porque pensaba que era su amiga que venía. En la camioneta blanca no se ve a nadie sentado. Total, el enmascarado que estaba ahí cerca de su ventana, ella lo ve que huye por los árboles del bosque. Y cuando ella sube al cuarto a mirar nuevamente la camioneta, quién la manejaba, cuando ella va a asomarse a la ventana, ahí no está la camioneta. La camioneta ha desaparecido. Y ella dice que había un ángel, según la parte espiritual que ella piensa, un ángel que manejaba la camioneta. Y ella nos habla de que nosotros tenemos ángeles que nos protegen, ángeles que nos acompañan donde estamos. Y Dios ha dejado a sus seres celestiales para que podamos sobrevivir en este planeta. Así como a Débora en la historia le tocó ser salvada por Dios, de esa manera también somos salvos nosotros. Esperamos que Dios nos acompañe en cada situación que estamos viviendo, que pongamos en práctica esta experiencia de esta joven en nuestra vida y podamos entender el camino que Dios desea para que todo salga bien. Dios los bendiga en este momento y nos dé la sabiduría para sentir a Dios en nuestro corazón y podamos seguirlo a Él como Él desea. Dios nos bendiga a todos en esta tarde. A continuación, vamos a tener la clase de esta tarde. Es un tema nuevo. Ya a ustedes les he hablado sobre lo que es los temas anteriores, sobre la parte ortográfica que estuvimos viendo la vez pasada, que fue los signos de puntuación, por ejemplo, el punto y coma, donde ustedes pudieron observar cómo se hace un escrito mediante la puntuación. Hoy les voy a dar la poesía costumbrista.
La poesía costumbrista es una de las partes literarias, ¿sí?, de que nosotros podemos organizar en nuestra vida cotidiana, llevándolo a un grupo, a un género literario. Antes de pasar al objetivo, yo quiero como dejarles en mente qué es poesía para ti y qué son costumbres, porque vamos a mirar una poesía que va relacionada con mis costumbres, sea de la región o sea del país en donde estamos viviendo. Muy bien, pasamos a la diapositiva del objetivo de la clase de esta tarde, y el objetivo de la clase es reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos. Cuando tú estás viendo una costumbre, viendo un plato, viendo una cultura de X nación o pueblo, tú lo analizas, ¿sí? De pronto lo interpretas, pero cuando yo hablo aquí en el objetivo, sin analizarlo ni interpretarlo, quiere decir que el movimiento costumbrista no se puede convertir en un realismo o novela realista. Por eso es que es sin interpretación y sin análisis, porque las costumbres son dadas en hábitos cotidianos, en espacios cotidianos de nosotros. Entonces, por eso no podemos como tomar una obra literaria y sacarle un pensamiento crítico a una costumbre, sino dejarlo que el uso cotidiano de nosotros vaya elaborándose a medida que el tiempo va pasando. En la siguiente diapositiva que les tengo aquí es el concepto. Aquí ustedes mirarán un cuadro remontado al siglo XIX, siglo XVIII, donde ustedes observan la vestimenta. Miren las costumbres esas, son diferentes los vestuarios ahora en el momento de la época nuestra. Nos damos cuenta que existe como un respeto, como una distancia, y el concepto de lo que es el género costumbrista es que es una tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato de interpretación de las costumbres. O sea, en este retrato vemos 5 personas, y el ambiente que está detrás de ellos o alrededor ayuda a que el retrato tenga una influencia sobre la costumbre o la época en que se viven estas personas. ¿Por qué estamos dando este tema hoy? Porque tenemos que elevar la parte literaria a lo que fue el tiempo pasado, ¿sí? Porque a veces olvidamos las costumbres, estamos pendientes de lo contemporáneo, pero olvidamos este género, caracterizado por el retrato. Solamente quedan como hechos sobre fotografías donde nosotros podemos mirarla. En la siguiente diapositiva vamos a observar el costumbrismo literario. Este costumbrismo literario, aquí ven las imágenes, es una composición que retrata las costumbres populares de un país o una región. Bueno, aquí pongo un ejemplo. Cuando yo hablo de retratar una costumbre popular, por ejemplo, en la zona de Urabá, tenemos diferentes partes de la zona. Tenemos la parte natural y la parte cultural de la zona, cogiéndolo como ejemplo, donde la parte que podemos decir como la parte de plato típico, podemos hablar sobre lo que es la parte de mariscos que se da aquí en Urabá. Lo que más se cultiva es el plátano, el banano, entonces son costumbres populares de la región. Si dibujáramos un cuadro de la zona de Urabá, ustedes mismos en su mente, me imagino que se iban a la imaginación de un cuadro, depende de la cultura de Urabá y depende de la naturaleza, cada uno sería autónomo del cuadro. Así sería en la parte de la región. El costumbrismo español puede aparecer en prosa, puede aparecer en verso o hasta obras de teatro. Miren que el costumbrismo en España, en el siglo XIX, el costumbrismo era
detallado en prosa. Ustedes saben que la prosa es el habla cotidiana de nosotros y cuando se hacían los versos o las poesías en versos, se hacían reflejadas en lo que es el hábito de nosotros diario. Y las obras de teatro eran reflejadas en el costumbrismo, o sea, quedaba como evidencia las obras de teatro dibujadas y los versos reflejados en la zona rural o campesina de ese tiempo. Pero eso tuvo mayor manifestación en el cuadro de costumbres, que también se conoce como el artículo de costumbres. Ese cuadro de costumbres era un cuadro especial que hubo en la antigüedad de ese siglo que se llamaba el cuadro de la gallina. Ese cuadro pinta el costumbrismo como algo que lo impactó en ese tiempo. No lo tengo reflejado aquí el cuadro ese que les mencioné, porque es el cuadro que más le da vida al costumbrismo, pero que tiene otra relación que es relacionado con satanismo y no quería traerlos aquí, ya sería como más adelante mirar porque siempre hay de todo en cada movimiento literario. Entonces, siguiendo este artículo, que también se conoce como el artículo de costumbre y una corriente literaria del siglo XIX de carácter romántico que se manifestaba o se manifiesta en periódicos y revistas, porque todavía tenemos nosotros la corriente de nuestro ámbito. Todavía tenemos costumbres que no podemos olvidar y tampoco podemos como ponerlas a un lado. En la siguiente diapositiva tienen las características. Y una de las características que les voy a mencionar es expresar amor por lo inmediato. En ese momento de ese tiempo, ¿qué significa expresar amor por lo inmediato? Significa en el tiempo presente, significa la frustración que había en las clases sociales. Antes había mucha aristocracia en la clase alta, entonces en las épocas de cada movimiento tenían que mirar qué hacían las personas, por qué se frustraban y por eso inmediatamente expresaban el amor, pero más bien lo expresaba en la forma de frustración. En la siguiente característica está el ambiente local y las costumbres de la época. Nosotros nos damos cuenta que los ambientes de costumbre de cada época son diferentes. En la parte del siglo ese, miren el cuadro aquí, cuando lo observe, miren la forma de vestir de las damas y los caballeros. El ambiente era muy respetuoso en ese momento y las costumbres van cambiando y podemos decir que el costumbrismo fue una época donde se dio también el romance y donde nos dimos cuenta de que el ambiente era diferente. En la tercera característica están las costumbres anecdóticas y burlescas. ¿Eso que hacían ahí en ese momento? Ellos buscaban el género de la sátira. El género de la sátira lo buscaban como para indignarse, una indignación hacia algo o alguien, ¿sí? O sea, cualquier persona que hacía que el otro lo provocara, entonces colocaban por medio de burlas y por medio de sátira los comentarios. Entonces las costumbres que quedaban escritas eran por medio de anécdotas y pero burlescas. Y por último, de las características está el desarrollo a través del periodismo y el teatro. O sea, usaron todo esto como para que el desarrollo de la comunicación era a través del periodismo, porque toda la vida ha existido la parte periodística y se reflejaba en el teatro como escenario libre de cada género en la literatura a través del teatro y el periódico. En la siguiente diapositiva vamos a mirar los autores de novelas costumbristas. Aquí vemos los tres mejores escritores de ese tiempo. El primero es José Manuel Grot. José Manuel Grot, en su obra literaria, la famosa de él es Cuadros de Costumbres.
Tengo a Eugenio Díaz de Castro, El Rejo de Enlazar y Manuela. Son los escritores famosos del tiempo costumbrista. Y por último tengo a Eustaquio Palacios, El Alférez Real, que son obras literarias que ayudaron a que el movimiento de novela costumbrista surgiera y que hasta hoy podemos mirar nosotros cómo surge la literatura. Y estas obras literarias forman parte de nuestra vida costumbrista y también romántica. Más adelante vamos a trabajar una obra de estos tres autores, una de ellas como lectura para el segundo periodo. Si hay las preguntas de pronto que tengan por ahí, las harán en la parte de la asesoría, si hay alguna pregunta sobre esta clase de hoy. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde están los géneros de la literatura costumbrista, y el género uno es el cuento, y el cuento es la principal forma usada para expresar las historias populares. Quiero hablar de ese cuento. Los cuentos de los costumbristas en ese momento, los personajes adquirían voz y eran representados de un grupo social y los escritores reconstruían la vida cotidiana. ¿Cómo así? Perdón. eh, Decía que el cuento es la principal forma usada para expresar las historias populares. Nosotros en el cuento, no es el cuento de hoy, en la parte costumbrista no era el cuento que estamos viendo hoy, que había una vez, eras una vez, un día, no. El cuento costumbrista formaba parte de un discurso mixto. El discurso mixto era que integraba o sea, una narración, era una narración no por un suceso, no por una situación, sino por un proceso. ¿Cómo así? O sea, el proceso, por ejemplo, que se daba de una parte política, si había algo político, entonces había un narrador que escribía y lo reconstruía mediante la vida cotidiana de cada persona, depende del grupo social que había. No era que iniciaba que la imaginación, que el cuento tiene imaginación y realidad, no, era como una noticia, pero era como sus historias populares, entonces lo hacían cuento. Y la novela, este género, los costumbristas deciden reconstruir fielmente los personajes y la novela costumbrista permite que los lectores observen un retrato de la realidad de sus actores y de las instituciones sociales. O sea, cuando hacen la novela, la hacen referente a la reconstrucción de un personaje. O sea, toman un retrato, tienen la costumbre de dibujar, y entonces los lectores observaban el retrato de la novela que ellos querían y ahí representaba todo el escenario novelesco de la vida personal o de la vida podía ser de una familia, y entonces estudiaban así los actores. Depende de la institución social que se daba en la novela. Esos géneros formaron parte de la literatura costumbrista, el cuento y la novela de ese momento. En la siguiente diapositiva voy a presentarles un poema llamado Los Campesinos. Ustedes allá en las casas podrán leerlo con más, podría decirle, más acercamiento hacia el poema. Y el poema voy a leerles un verso que dice: ahí somos los campesinos que muy contentos vivimos en las laderas y en las playas, en las lomas y en las jalcas. Qué triste vida la de la jalca, ni un pajarito se mueve, solo se oye el frío aliento que a las chamisas da el viento. Miren que va rimando una estrofa con la otra. Eso está contado en la vida rural de lo que vivía el campesino, de lo que el campesino trabajaba, en el sentir de ellos y también en el esfuerzo que ellos hacían para que las cosas se dieran. Siempre le cantaban
o hacían el verso, escribían a la parte rural, como decía el movimiento, y también la vida del campesino la describían en tradiciones, en las creencias, las costumbres, el vestuario y hasta la forma de hablar de las personas. O sea, todo lo hacían escrito, hasta la forma de hablar, el vestuario que llevaban las personas, todo lo llevaban a la parte escrita, formando el periodismo y formando el teatro. En la siguiente, eh, bueno, entonces ustedes mirarán allá cómo les gusta su dibujo, o sea, su poema, y mirarán si el poema va de acuerdo con el costumbrismo. La retroalimentación es una pregunta que tengo aquí. ¿Qué es el costumbrismo? Que disculpen ahí un poquitico la tilde del qué es el costumbrismo. Entonces, para ustedes, el costumbrismo, me imagino que a este momento de la clase han tomado en cuenta, en su propia opinión, qué podrían decir del costumbrismo. Allá ustedes analizarán personalmente, que ese es el tema central de esta tarde y de la costumbre de cada persona. Lo que quiero buscar en esta clase es que ustedes hayan indagado qué es este tema, qué podemos mirar, y para la próxima clase, esto queda grabado, está grabado, y me estudian este tema. No les voy a dejar tareas, ya tengo varias notas, tengo que subirlas, y esta vez no dejo tarea, pero sí me estudian este tema, que se los evalúo. Yo les aviso en la próxima clase, tienen que mirar, yo les dejo grabado aquí la forma de evaluarlos, el tema del costumbrismo. Después les dejaré la otra clase, qué novela vamos a leer del costumbrismo para seguir la temática de este tema. En la asesoría que haremos, ahí me van a decir, profesora, qué es esto, qué es lo otro, y yo con mucho gusto les responderé. Espero que pongan atención y que todo lo que estoy dando en el plano español lo puedan ir transcribiendo para que queden atentos a las clases que le estoy dando. Esperamos que Dios los bendiga y que los guarde de todo mal y les acompañe. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.